nos acompaña Maripé Menéndez. Ella es española, pues, y representa uno de los grandes retos de la educación. ¿Por qué? Porque el próximo miércoles de 7 a 3 de la tarde en el Instituto Alberto Einstein se va a realizar el IB Day, pues, bachilleratos de educación de calidad mundial en escuelas oficiales. ¿Es posible dar ese paso? Maripé, bienvenida y buenos días. Muchas gracias, buenos días, Birna y Fernando. Muchísimas gracias por invitarme hoy a estar aquí. Efectivamente, sí. La educación de calidad es posible, la educación de unos niños y jóvenes que estén ávidos de conocimiento, que estén bien informados y que sean capaces de contribuir a crear un mundo mejor a través de la educación, que sean tolerantes, que estén abiertos al mundo y que entiendan ese entendimiento intercultural, es a lo que nosotros nos dedicamos en la Fundación del Bachillerato Internacional, una fundación sin ánimo de lucro suiza que opera en 160 países, entre los que está Panamá. Aquí en Panamá se han dado pasos importantes en materia de educación y sobre todo hacia el sector oficial. ¿Qué consejo nos da? ¿Qué deberíamos hacer para super mejorar y encarrilarnos hacia esa calidad de la enseñanza? Lo más importante que nosotros consideramos que debe tener un sistema educativo, lo primero es crear un sistema educativo que también ayude al país en su sistema productivo y en generar pues, aquellos ciudadanos capaces, ¿no?, de generar pues, un bienestar común a un país. Para nosotros lo más importante hoy en día es acompañar a los niños y jóvenes a pensar, porque pensar es lo que nos diferencia como seres humanos, que genera el pensamiento crítico, que genera esas habilidades de pensamiento superior, ¿no?, que nos ayudan a generar pensamiento crítico y creativo capaz de resolver problemas complejos, como son los que hoy en día en el mundo nos enfrentamos. ¿Por dónde empezar? Es decir, si uno ve la educación, por ejemplo, finlandesa, es recalcar y poner los mejores en los primeros años de educación. Nosotros hemos hecho todo lo contrario siempre, es decir, poner los mejores profesores que da el sistema en los últimos años de la educación. ¿Cómo hacerlo? Fernando, nosotros, y además me alegro que me preguntes, nuestro director general de hecho ha sido ministro de Educación en Finlandia durante esos años en el que se produjo el cambio educativo. El bachillerato internacional, que es un sistema educativo que empieza a los 3 años, no solo está centrado en el bachillerato, lo que nos dedicamos es a generar un sistema que es un ecosistema entero, es decir, hay que fomentar a profesores buenos, profesores de calidad desde una edad temprana, todo a lo largo de todo el sistema educativo. No al final. En todo el sistema educativo, exactamente. Hay muchísimos estudios que fomentan que el aprendizaje a una edad temprana tiene unos resultados muy positivos a lo largo de la vida de ese alumno, incluso ese desarrollo de aprender a aprender. Sí. Hay que fomentarlo desde que son chiquitos. Es verdad que hay que empezar por algún sitio, pero siempre la formación del profesorado debe ser la clave para la mejora de lo que pasa en el aula, porque lo que hay que cambiar es lo que pasa en el aula, ¿no? Pasar de estudiar, de memorizar, a pasar a aprender, a razonar y a reflexionar sobre las acciones. Porque uno ve los sistemas educativos, por ejemplo, y últimamente pues son granjas de adoctrinamiento. El peso lo tiene ahora cosas que pareciera que viviéramos en la novela de Orwell de 1984. Nosotros trabajamos, y es una de las características que más nos diferencia, es que somos un sistema que es apolítico, es un sistema independiente, y es por lo que estamos en los colegios oficiales en 160 países. De hecho, el 47% de los ya casi 6.000 colegios que tiene el bachillerato internacional en el mundo son públicos, son de titularidad pública, y es por eso por lo que de alguna manera ese pensamiento libre, ese pensamiento que fomenta incluso que llega a la percepción de cómo debes de crecer con unos valores democráticos, con una ética personal, con unas ganas de aprender y de mejorar el mundo, y además de reflexionar sobre todo aquello que nos une como humanidad, que es mucho más de lo que nos separa, ¿no? Sí. A nivel de escuelas, tanto oficiales como particulares, siempre ha habido algo abismal entre la enseñanza del sector oficial versus particular, al menos acá en Panamá. Tú lo ves cuando los niños comienzan que lo ponían a hacer la bolita con el palito, mientras tanto en la particular lo estaban mandando a hacer ya planas de oraciones. O sea, desde allí uno ve la diferencia en cuanto al tipo de enseñanza. En ese sentido, tú le ibas a señalar... Sí, porque es que hablando de esa dualidad que hay de la educación pública y privada,
mientras los muchachos en las escuelas oficiales van de 7 a 5, de 7 a 12, perdón, A 12. con horas de 35 minutos, en las particulares es de 7 a 2 de la tarde, con 45 minutos o 50 minutos de horas de clase. Es decir, O sea, sí, se nota la diferencia. Es decir, solamente el tiempo ya de Sí. edad para no maximizar una y otra. Una y otra, sí. Obviamente el tiempo de estancia y dedicación a la educación es muy importante. La que es la figura del acompañamiento del profesor es muy importante. Sí. Y nosotros, obviamente, trabajamos en muchos sistemas educativos donde la carga horaria es diferente, porque cada país pues, tiene su propia regulación. Sí. Pero si logramos que lo que pase en el aula signifique aprendizaje para los alumnos, para los niños, cambiaremos muchas cosas. El problema es que hoy en día la gran mayoría de los sistemas educativos están muy separados de lo que pasa en la vida real del alumno, cómo ellos aprenden en su vida fuera, que es una gran parte del aprendizaje, pasa fuera del aula, con lo que pasa dentro. Tiene que estar conectado. Si nosotros conseguimos que esas horas que pasan en el colegio, los niños y los jóvenes sientan que están aprendiendo, qué es lo que están aprendiendo y cómo conecta con el mundo real, habremos ganado muchísimo. Y se nota la diferencia. Exacto. Uno tiene el sistema alemán que en 10º grado decides qué quieres hacer en tu vida. Sí, si vas a ser funcionario público, tienes un bachillerato especial. Si quieres ir a la universidad, vas a otro bachillerato. Si quieres una carrera técnica, te vas a otro bachillerato. Es decir, la división que aquí se hace cuando el muchacho termine el bachillerato en Alemania se hace antes de terminar este bachillerato. Antes, efectivamente. El modelo suizo es muy similar El modelo también. suizo es muy similar. Exactamente. Los gimnasios esos alemanes, austríacos. Exactamente. Lo más importante es que el sistema educativo, de alguna manera, tenga ese alineamiento con dónde está el sector productivo del país, ¿no? Sí. Es decir, Eso sería lo ideal, exactamente, ¿verdad? para fomentar, porque no todo el mundo tiene que ir a la universidad, pero sí todo el mundo tiene que ser capaz de aprender a lo largo de toda la vida. Claro. Ya no vamos a estar en un formato donde, y eso es un cambio importante, donde íbamos de primaria, secundaria, al bachillerato, o sea, de la media a la premedia, luego salir a la universidad. Vamos a estar entrando y saliendo del sistema educativo constantemente. Y esa forma de aprender hay que generarla desde chiquitos. Uno tiene que saber que tiene que aprender a lo largo de la vida, siendo, pues eso, posibilidades de tener bachilleratos más técnicos, más profesionales. Podemos hablar del sistema agropecuario, es decir, cómo fomentar que ahí se genere bienestar, se genere producción. En Panamá llegó a haber 80 bachilleratos distintos. No, eso es inmanejable, probablemente. Inmanejable. Exactamente, es Donde probablemente había inmanejable. mecanografía hasta bien entrado el siglo XXI. Sí. Es importante porque se tienen que canalizar los recursos de forma eficiente, que entonces para la formación del profesorado, etcétera, pues tiene que haber menos para poder encajar y canalizar los recursos, ¿no? Y la llegada a la universidad, es decir, la universidad tenemos claro que no es para todo el mundo. Y por ejemplo, algo que se ha logrado en esta nueva década del siglo XXI es esa filia que había a finales del siglo XX a los diplomas, que todo el mundo quería tener pues la pared llena de diplomas. Es algo que tal vez esta generación entendió de que después que tengas una buena formación, ya un diploma es suficiente. Igual la sortija, que era el signo de la graduación. De la graduación, sí. Es decir, ¿qué hacer ahora con estos muchachos cuando van a la universidad? ¿Y cuál es la media de cuántos de ellos realmente caben en el sistema universitario? Exacto. Estamos viendo en muchísimos países de la Unión Europea cómo ahora la formación técnica profesional está superando al bachillerato académico, algo que se veía en Suiza, en Alemania, en Finlandia. Hace muchos años estamos viendo también en países del entorno, por ejemplo, de la Unión Europea, países mediterráneos como España, donde el número de alumnos que ya van a una formación técnica es superior, o alumnos que se gradúan de la universidad y van a una formación técnica porque no encuentran empleo. Claro. Porque al final hay que educar para la empleabilidad, que puede ser generar un bienestar económico o un bienestar social. Porque muchas veces eso trae una frustración. ¿Sabes? La cantidad de personas que están 4 o 5 años en una universidad y finalmente dicen, no estoy trabajando lo que estudié. ¿Para qué estudié? Hay una sobrecualificación Sí. en el sistema, efectivamente. Entonces hay que desde una edad más temprana poder encaminarlos a qué quieren hacer, pero siempre con la idea de que uno puede volver a la universidad. Es decir, el no ir a una universidad a los 17, 18 años no implica que uno tenga que volver a la universidad, porque hoy en día todos deberíamos de volver a la universidad. El gobierno de Singapur anunciaba hace unos meses que todos los ciudadanos mayores de 40 años deberían de ir a hacer una maestría
para poder actualizarse, claro. ¿no? En todas las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, la sostenibilidad del planeta, porque a los 40 pensamos que ya tenemos para atrás, pues ya nuestra formación está absolutamente desactualizada. Digo, y Singapur, para que sepamos, tiene una población muy similar a Panamá, es decir, ellos son 5 millones, nosotros somos 4, mal contados, 400. Exactamente, entonces ya no es la idea de ir a la universidad como en progresión, sino hay que ir, salir, entrar, pero siempre ser empleables, estar formándonos siempre a lo largo de toda la vida. Ser empleables, Exactamente. esa frase. Bueno, ya saben, ¿es abierta esta invitación para el miércoles? Por supuesto, es abierta a los directores o personal de dirección de las escuelas, tanto particulares como del sector oficial, que puedan venir a acompañarnos y para que puedan saber cómo nosotros hacemos. Estamos abiertos a poder ayudar, acompañar a cualquier escuela de Panamá. Estamos felices. ¿A dónde va a ser la actividad? En el Instituto Alberto Einstein. Exacto, en el Instituto Alberto Einstein. Perfecto. Y muchísimas gracias. A ti, Maripé. Muchas gracias. Gracias, Buenos días. Maripé Menéndez y Bachilleratos de Calidad.